Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Y en esta oportunidad vamos a introducirnos en el capítulo 8 de este libro. Vamos a estar hablando sobre la interpretación del carnero y del macho cabrío. Daniel capítulo 8, versículos 1 al 27. El contenido de esta profecía no es difícil porque en el mismo capítulo nos provee la interpretación. Así que vamos a ver la interpretación en este mismo capítulo. Y por otro lado, también los eventos principales que allí se profetizan se cumplieron. Y esto puede dar fe cualquier estudiante de colegio o universitario que ha tenido una vista panorámica del desarrollo de la historia a través de los siglos. O sea, estos son eventos que se cumplieron. Obviamente, en el momento en el que se profetizaron, eran a futuro. Pero en el transcurso de la historia se cumplieron, y esto da fe que la palabra de Dios es un libro que tiene contenida aquí, en sus páginas, la verdad absoluta. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto nos da la pauta que así como estos eventos se cumplieron a detalle según lo profetizado, las profecías que restan también se cumplirán. Y en este capítulo vamos a ver las circunstancias que rodean la visión que vamos aquí a interpretar hoy. También vamos a, por supuesto, a ver la interpretación que está aquí contenida en este capítulo, y finalmente vamos a ver la reacción de Daniel ante las cosas que aquí se revelaron. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Así que bueno, comenzando por las circunstancias que rodean esta visión, yo les pido, hermanos queridos, que me acompañen en la lectura de los dos primeros versículos del capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículos 1 y 2, dice así: En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Sí? En el capítulo 7, la primera que vimos, de la segunda parte que es profética, ¿no? La segunda parte del libro. Y dice en el versículo 2, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Gloria a Dios. Bien, ¿cuáles son las circunstancias que rodean esta visión? Bueno, cuando Daniel tiene esta visión, él se encontraba trabajando para el reino babilónico. ¿Sí? Claramente vemos aquí que él se encontraba, cuando recibió esta visión, en el tercer año del reinado del rey Belsasar. ¿Sí? Estamos todavía en el imperio babilónico. Es decir, que lo que a él se le va a revelar son los reinos de alcance mundial que le sucederían al reino babilónico. Es decir, que lo que se le va a mostrar en este momento es algo futuro. Nosotros sabemos por la historia que se cumplieron a detalle cada una de estas profecías que se relatan. Algo a tener en cuenta aquí, amados hermanos, es de que este capítulo, el capítulo 8, tiene relación, ¿sí? Son paralelos con el capítulo 2 de Daniel, en donde Daniel relata el sueño de la estatua colosal que parecía indestructible, que había soñado Nabucodonosor. ¿Sí? Es paralelo a esa visión, a ese sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿sí? Porque, bueno, esa estatua colosal, inmensa, que parecía indestructible, vimos que la interpretación que le da Daniel
que fue otorgada por Dios, tratan de 4 reinos de alcance mundial, y justamente de esto mismo habla el capítulo 8. Pero no solamente es paralelo con el capítulo 2, el capítulo 8 que ahora vamos a estudiar, sino que también es paralelo con el capítulo 7 de este mismo libro, en el cual Daniel recibe el sueño de las 4 bestias, que estas 4 bestias representan justamente 4 reinos de alcance mundial, es decir, las 3 visiones tienen que ver con lo mismo, son paralelas las 3 visiones. Si bien no son idénticas, ¿sí?, pero tienen que ver, y esto sería como un paralelismo progresivo, porque el capítulo 7 desarrolla más ampliamente detalles que no tiene el sueño del capítulo 2. Y el capítulo 8 va a alcanzar más detalles respecto a la visión del capítulo 7. Es decir, siempre tiene que ver con lo mismo, pero cada una de las visiones se va dando más detalles, amén, respecto a un mismo tema. Así que, entendiendo esto, ahora sí vamos a pasar a la interpretación, el relato y la interpretación de esta visión, que a diferencia del capítulo 7, que es un sueño de Daniel, esta es una visión, no una visión de noche, como se le suele decir a los sueños, sino que es una visión de Daniel estando despierto, ¿sí? Él lo ve como una película, ¿sí? Como una película, como nosotros podemos tener enfrente una pantalla y ver una película. Lo ve estando despierto. Esa es la única diferencia respecto a la anterior. Pero se trata de un mismo evento, de una misma situación, ¿sí? Siempre están hablando, tanto el capítulo 2 como el capítulo 7, como este capítulo, el capítulo 8, de los gobiernos, los reinos de alcance mundial, ¿sí? Humanos, de aquí, de la Tierra. Bien, entonces comencemos, queridos hermanos, a detallar, relatar e interpretar esta visión que tiene Daniel en esta oportunidad, en el año 3 del rey Belsasar, ¿sí?, que es rey de Babilonia. Él era rey corregente, porque en realidad el rey que era el que verdaderamente ocupaba ese puesto era su padre, Nabonido, pero bueno, él estaba suplantándolo, ya que su padre se encontraba en otro lugar. Así que, pero bueno, era un rey corregente del reino babilonio. Bien, en esta visión vamos a encontrar 3 figuras, ¿sí?, que están interpretadas en este mismo libro. Primero nos habla de un carnero, después de un macho cabrío y después de un cuerno pequeño. ¿Qué se trata de la misma interpretación del cuerno pequeño que aparece en el capítulo 7, que dice que tiene ojos y boca y hablaba, ¿sí?, que hace referencia, ya hemos dado muchos datos para que podamos entender de quién se trata, y se trata del anticristo. Así que igual vamos a dar más contexto bíblico para que puedan darse cuenta que tiene base bíblica lo que estamos diciendo. El cuerno pequeño hace referencia al anticristo, ese gobernador mundial que, bueno, que será destruido
junto con todos sus súbditos, junto con todos los perseguidores de su pueblo, de su iglesia, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que será allí la consumación de su reino. Este ser diabólico, este hombre perverso y altivo, se levantará en contra de la iglesia de Cristo y la perseguirá. De eso trata, ese es el cuerno pequeño, que así se lo representa en esta visión y en la visión anterior, la del capítulo 7. Bueno, vamos a comenzar a leer, a hacer el relato de la visión que tiene Daniel en este lapso de tiempo, ¿no? En el tercer año del reinado de Belsasar. Daniel capítulo 8, versículos 3 y 4 dice así: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos no eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, ¿sí? Es decir, al oeste, al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí lo que Dios está revelando a Daniel es cuál sería el gobierno, el reinado que le sucedería a Babilonia. Nosotros sabemos que los siguientes, el siguiente imperio que gobierna luego de el imperio, el reinado babilónico, es el Medo-Persa, pero no porque nosotros se nos antoje, sino porque la historia así lo marca, y no solamente porque la historia así lo marca, sino porque este mismo capítulo los nombra estando en el reinado babilónico, o sea, está hablando de algo futuro, y dice que el carnero son los reyes de Media y Persia. Lo dice aquí, ahora lo vamos a leer. Entonces, Daniel, cuando tiene esta visión, como es diferente a la visión de las bestias, él se queda confundido, dice, ¿pero qué es esto? Él no entiende. Intenta comprenderla, buscarla, a ver dónde encaja, qué es lo que Dios le quiere mostrar a través de esta visión, que lo encuentra despierto, totalmente lúcido, y se pone a pensar, y en ese momento en el que él está pensando cuál es la interpretación, qué es lo que Dios le está queriendo decir a través de este sueño, le es enviado un ángel que viene en auxilio de él para darle entendimiento de la visión. Y esto se encuentra en Daniel capítulo 8, versículos 15 al 19. Dice así: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión, escuchen bien, es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir, escuchen bien, al fin de la ira, porque eso es para el fin del tiempo. Esto es para el tiempo del fin.
Noten, hermanos queridos, el énfasis del ángel al cual se le encomienda dar la interpretación del sueño. Él repite una y otra vez, esta visión es para el tiempo del fin, esta visión es para el fin de la ira, esta visión, por tercera vez, es para el tiempo del fin. Hermanos, fin es fin. No podemos enmarcar esta historia en otro lugar que no sea al fin de la ira, al fin del tiempo. Entonces, hermanos, esto es lo primero que tenemos que saber. Esto no es una historia que se desarrolló un poquito antes de la venida de Cristo. No, hermanos queridos. Es más, vamos a probarlo de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, que Él habla respecto a estas situaciones que aquí relata Daniel en su primera venida como algo futuro. Por eso es clara la palabra de Dios. La palabra de Dios no viene a nosotros para confundirnos, sino para clarificar todo, para que nosotros no ignoremos. Y dice que este que hablaba con Daniel era un ángel. Y en ese momento que él habló con Daniel, dice que fue tan fuerte lo que él estaba viendo, que dice que cayó dormido. Esto nos da la pauta de que él estaba despierto cuando recibió esta visión. Cuando él recibió esto y no entendía nada, él estaba despierto y escuchó una voz que le decía: Gabriel, enséñale, ¿no? Enséñale esta visión. Quiere decir que él estaba despierto. Dice que en ese momento fue tan fuerte para él ese momento que él cayó dormido, y dice que el ángel lo despertó y lo hizo poner nuevamente en pie. Por lo que esto no es un sueño, sino que es una visión. Aunque los sueños son llamados visiones nocturnas, esta es una visión estando él despierto. Entonces el ángel lo vuelve a despertar y lo hace estar en pie. Y en Daniel 8:20 dice, escuchen, dice: en cuanto al carnero que viste, estando todavía él sirviendo en el reino de Babilonia, el macho cabrío, dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Aquí está diciendo algo en el presente de Daniel, que el presente de Daniel era el gobierno del reino babilonio. Le estaba hablándole a futuro quién le sucedería al reino babilonio, y le está hablando de que el carnero es los reyes de Media y de Persia, tal cual como lo podemos ver en la historia universal cuando estudiamos o en el colegio o en la facultad. Por lo tanto, sabemos que todo lo que está escrito aquí, en este libro, al cual nosotros llamamos Biblia, donde se encuentra contenida la palabra de Dios, es real, es verdadera. Amén, gloria a Dios. Y el ángel interpreta la visión, alabado sea el nombre del Señor, y le informa justamente lo que les estoy diciendo aquí. ¿Cuál sería el siguiente reino que le sucedería a Babilonia? Y noten también que históricamente hablando, los medo-persas, ¿sí? De la unión de los medos y de los persas, se creó un ejército poderoso. Era un gran ejército que conquistó territorios al oeste. Por eso dice que daba con sus cuernos, ¿sí? En el poniente.
al oeste, o sea, hacia el poniente, donde estaban justamente Babilonia, Siria y Asia Menor, hacia el oeste. Contra allí fue este poderoso ejército que se formó de la unión de los medo-persas, y hacia el norte Armenia, y hacia el sur Egipto y Etiopía, exactamente como Daniel lo contempló en la visión. Aquí lo vemos, ¿no? Dice, vi al carnero que hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ¿no? Aquí lo afirma, ¿no? Nadie podía escaparse de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y los medos persas, a partir de entonces, de ese momento en donde lograron esa gran victoria, mantuvieron la supremacía del poder mundial hasta 200 años más tarde, donde, bueno, después hace su aparición la segunda figura importante en esta visión de Daniel, que es el macho cabrío. Que justamente el macho cabrío, el símbolo del macho cabrío, da la interpretación en este mismo capítulo y dice que es el reino de Grecia, ¿sí? De los griegos, que es justamente, históricamente, o sea, lo que conocemos de la historia universal. O sea que la Biblia, la historia va de acuerdo a lo que la Biblia profetizó antes de que sucediera. Es tremendo, hermanos. Y vamos a ir a la siguiente figura en esta visión, que es el macho cabrío, el siguiente reino que ahora le sucedería a los medo-persas. Se mantuvieron en el poder 200 años. Pero lo más loco, digamos, de esta situación es que cuando Daniel tiene esta visión, el reino de Grecia ni siquiera existía, porque Grecia eran un montón de ciudades-estados independientes que no tenían casi conexión entre sí. Es más, habían ciudades-estados griegas que eran rivales entre sí, como lo eran Esparta y Atenas. Entonces era algo muy alocado decir que en algún momento de la historia los griegos podrían llegar a ser un reino de alcance mundial. Pero fue lo que sucedió, hermanos. Es algo tremendo. La interpretación del macho cabrío se encuentra aquí mismo en Daniel capítulo. Primero vamos a ver el sueño y después la interpretación. Daniel capítulo 8, versículos 5 al 8. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado poniente, del oeste, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. O sea, velozmente, sin tocar tierra. Era tremendo lo que él estaba viendo. Dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Recuerden que los cuernos simbolizan poder, ¿sí? Son reinos. Bueno, dice así, siempre es la misma interpretación. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, ¿sí? Los medo-persas, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí mismo está la interpretación. Daniel capítulo 8, versículo 21, dice, el macho cabrío es el rey de Grecia,
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Bueno, hermanos, esto es muy interesante porque Alejandro el Grande fue el gran héroe, el que conquistó a los medo-persas y se puso frente a y puso en primer lugar, ¿no?, como potencia mundial, como imperio mundial, a Grecia, frente a todo el mundo conocido, lo que era conocido como mundo en ese momento. Él era hijo de Filipo II y al morir su padre, él toma el poder y es él que se enfrenta en batalla contra los medo-persas. Por supuesto que el ejército que él levanta era muy pequeño frente a lo inmenso de los ejércitos de los medo-persas. Noten ustedes que él era muy joven, él tenía 20 años, ¿sí? Y en solo 11 años Alejandro conquistó el mundo entero conocido en aquel entonces. Y bueno, murió a muy corta edad, a los 33 años. Por eso aquí habla del rey primero, porque luego de su muerte, noten ustedes, dice, el macho cabrío se engrandeció, ¿sí? O sea, fue ese corto tiempo que estuvo, en 11 años nada más, le costó alcanzar la conquista del mundo conocido en ese momento. Dice, el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, ese cuerno, ¿sí?, que dice que era el primer rey, fue quebrado. ¿Por qué? Porque murió, ¿sí? Y dice que le salieron, ¿sí?, de aquel cuerno que fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos, que están hablando que son cuatro reinos, ¿sí? En el versículo 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y le sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, o sea, no con la misma fuerza de Alejandro el Grande. Pero bueno, la historia da fe de que lo que se dijo anteriormente de que sucediera esto, 200 y pico años antes de que Grecia llegase a ser una potencia mundial, ya lo había profetizado Daniel, alabado sea el nombre del Señor. Y esto fue lo que Daniel contempló, ¿no?, en la visión 200 años antes de que sucediera. Y vemos que en la visión, este macho cabrío, que hacía referencia a Alejandro el Grande, dice que se lo ve como veloz, ¿no? Y noten ustedes que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, también es simbolizado en la visión de las 4 bestias de Daniel, en el capítulo 7, como un leopardo con alas de ave en su espalda. Y esto representa la rapidez de las campañas militares en guerra. Dice que cuando este macho cabrío se enfrenta al carnero, el carnero fue pisoteado por él. Y saben que Alejandro era tan sagaz que cuando él vio el grueso de las fuerzas medo-persas, que eran inmensas a comparación de él estratégicamente fue moviendo a los medo-persas a un estrecho donde los persas no podían entrar todos juntos, y fue eliminando poco a cada uno de los soldados, y allí logró esa grande victoria, ¿no? Pero bueno, algo sucedió, dice aquí en la visión, algo sucedió que detuvo el avance de este macho cabrío,
Dice que cuando se encontraba en la cumbre de su grandeza, este gran cuerno fue quebrado, lo acabamos de leer. Fue quebrado, no la bestia, no es que la bestia fue destruida, el cuerno de la bestia fue quebrado, es decir, Alejandro el Grande de manera en particular. Y bueno, y después sabemos que de allí derivaron 4 de sus generales más cercanos, fueron los que se dividieron la tierra, que en ese momento se conocía como el mundo todo. Se dividieron en cuatro porciones, por eso habla de los 4. Se dio tal cual esta visión, la historia. Así que podemos dar fe de que este libro, al cual, valga la redundancia, nosotros llamamos Biblia, es la verdad absoluta. Gloria a Dios. Todo lo que aquí está escrito se cumplió. Aquí se habló del nacimiento del Mesías con mucha anterioridad, de la muerte, de la crucifixión, de la resurrección. Por lo tanto, sabemos que cada una de las cosas aquí profetizadas se han cumplido, las restantes también se cumplirán, hermanos. Gloria a Dios. Por eso tenemos que prestar atención, porque el Señor nos cuenta para que no nos agarre desapercibidos, sino que estemos preparados para cada una de las cosas que sucederán. Gloria a Dios, Dios es bueno. Y bueno, a la edad de 33 años, en su mayor fuerza, Alejandro murió. Y no murió en una batalla ni asesinado, sino por sus excesos, sobre todo porque comía mucho y bebía mucho. Lo que lo terminó matando a este hombre que era tan inteligente fue sus excesos. Él no tenía dominio propio. Y lo que no pudieron hacer sus enemigos, sus propios apetitos insaciables fueron los que terminaron destruyendo a este hombre. En el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28, dice que como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿No? Cuando una persona no tiene dominio propio, la consecuencia siempre va a ser su caída, va a ser su derrota. Por eso el Señor nos llama a que nosotros debemos desarrollar este carácter tan importante, no poder tener dominio propio. Gloria a Dios. En Proverbios 16:32 dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y Alejandro sabía cómo tomar una ciudad y cómo someterla, pero no sabía cómo enseñorear su espíritu, y eso fue lo que terminó derrotándolo. Esto nos debería llamar la atención para que podamos rogar a nuestro Dios para que podamos tener dominio propio, hermanos, que no nos dejemos dominar por nuestras emociones. Nosotros vemos en el evangelio diferente, o el evangelio de la prosperidad, vemos que como que las emociones no se controlan, ¿sí? En ese falso evangelio vemos gente que está temblando, que no puede parar, biribiri, boroboró, biribiri, boroboró, no sé qué dicen, pero no es un idioma, son palabras al viento. No se pueden controlar, se caen, se desmayan. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de que Él nos dio espíritu de dominio propio, hermanos. Un verdadero cristiano, una verdadera sierva de Dios, un verdadero siervo de Dios, una verdadera cristiana, un verdadero cristiano deben tener dominio propio. Nosotros no somos marionetas en manos de Dios donde empieza a jugar Dios y a hacer chuchu, que no tenemos dominio, hermanos. Escapa de esas falsas iglesias. Y noten que Alejandro era un gran militar, sí, esa es la realidad, pero era débil y pequeño respecto a sus apetitos y a sus emociones descontroladas, y eso fue lo que acabó con él. ¿Y qué sucedió con este imperio glorioso que fundó Alejandro?
luego de su muerte. Bueno, eso también lo revela la visión, lo acabamos de leer aquí. En el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa, aquí está la interpretación, que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza del primero, ¿no? No fue lo mismo, pero bueno, de allí derivaron 4 reinos, ¿sí? Cuando muere Alejandro, sus 4 generales más prominentes se dividieron el imperio. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia, Ptolomeo se quedó con Egipto y Palestina, Lisímaco se quedó con Tracia y Asia Menor, y Seleuco se quedó con Siria y gran parte del Medio Oriente. ¿Sí? Entonces todos estos hechos se cumplieron literalmente, hermanos, literalmente, tal y como Daniel lo contempló en su visión 200 años antes de que esto sucediera. Y una tercera escena también aparece aquí en la visión de Daniel, y esta tercera escena, Daniel en esta tercera escena pone mucha atención, y esta figura es la figura de un cuerno pequeño. Ya habíamos hablado de un cuerno pequeño en una visión anterior, en la del capítulo 7 de Daniel, un sueño que había tenido Daniel, y alcanzamos bastantes datos bíblicos que señalan que ese cuerno pequeño es el anticristo. Y la misma figura del capítulo 7 es la misma figura del capítulo 8 y tiene las mismas características, así que podemos decir con toda seguridad que se trata de el anticristo. Y yo quisiera que lo leyéramos. Daniel capítulo 8 versículos 9 al 14 dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Porque bueno, se nos habla más adelante también en el libro de Apocalipsis, habla, ¿no?, de que una parte de los cristianos iban a morir, ¿no? Él se levanta en contra de los santos del Altísimo y guerrea contra ellos. Eso también lo hemos leído en el capítulo 7. Dice, y se engrandeció hasta el cielo, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Echó por tierra la verdad. O sea, este personaje, ¿cuál es la verdad? El Evangelio de salvación, esa es la verdad. Echará por tierra, prohibirá la predicación del Evangelio. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, queridos hermanos, ¿qué significa esto? La Biblia también lo revela. En Daniel capítulo 8, versículos 23 y 24, nos dice de quién se trata ese cuerno pequeño. Dice, y al fin del reinado de estos, estamos siempre hablando, tanto el capítulo 2 como el capítulo 7, como el capítulo 8, de los 4 reinos de alcance mundial que tendrían predominancia sobre el mundo, hermanos. Sabemos muy bien que el cuarto reino es Roma. Sabemos también que Roma no fue destruida del todo, sino
que del Imperio Romano, de ese gran Imperio Romano que dominaba el mundo, surgieron 10 potencias, ¿sí? De las cuales también hablamos cuando estuvimos hablando del sueño de Daniel en el capítulo 7, la cuarta bestia, que tenía 10 cuernos, ¿no? Está haciendo mención a esas 10 potencias, que son las que gobiernan al mundo, hermanos. O sea, Argentina no gobierna el mundo. Estas 10 potencias, Venezuela no gobierna el mundo, Brasil no gobierna el mundo, hay 10 potencias que, bueno, manejan los hilos del mundo, hermanos. Nosotros no podemos hacer lo que quieren, hay 10 potencias que surgieron, que se originaron de Roma. Por lo tanto, sigue a través de esas 10 potencias manejando el mundo esta cuarta bestia. Entonces dice, siempre estamos hablando de los 4 reinos. Así que dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, está hablando del cuerno pequeño, mas no con fuerza propia, porque es algo que Dios le permite, tiene un tiempo establecido para gobernar, para tener el poder mundial, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes, a los poderosos y al pueblo de los santos. Ya hablamos respecto a quiénes son los santos del Altísimo, ¿no? O sea, aquellos que componemos la iglesia fiel del Señor, los cristianos fieles. Hay falsos cristianos, hay una iglesia falsa, hay 2 grupos de personas, los justificados, los genuinos cristianos, los valientes, ¿sí? Los que toman el camino angosto, y el otro grupo allí están metidos los ateos, los que no creen en Dios, los asesinos, los violadores, los mentirosos, los estafadores, los falsos cristianos, es decir, los apóstatas. Así que tenemos esos 2. Estamos hablando cuando lleguen al tope los transgresores, cuando llegue al tope, en el auge de la maldad, en el auge de la apostasía, allí se hará manifiesto el hombre de pecado, a quien se lo señala bíblicamente como el anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, cuando los rebeldes llegan a la plenitud, hermanos, cuando los rebeldes lleguen a la plenitud, cuando los transgresores lleguen al colmo, allí se levantará un rey altivo de rostro, recién lo leímos, y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Es algo permitido por Dios para purificar, ¿sí? Esta es la manera de purificar. Allí se van a ver los verdaderos cristianos, ¿sí? Aquellos que realmente se jueguen por Cristo, ¿sí? Sin miedo y no se sometan al gobierno del anticristo. Allí saldrán a relucir los verdaderos hijos de Dios, la verdadera iglesia, no esta iglesia cómoda que vive de los placeres de este mundo, que la pasa bien, que según ellos, mientras más plata tengan, Dios está más a favor de ellos porque por algo los bendice. No, hermanos, bendición no tiene que ver con los exclusivamente con los bienes terrenales. La verdadera bendición es la eterna, es la espiritual, es aquella que no se ve, la salvación, la vida eterna, aquella que no se ve. Esa es la verdadera, esos somos los verdaderamente ricos. Y bueno, dice que este rey altivo destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Y en Daniel 25 y 26 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, o sea, será un hábil engañador. Todas estas son características que tenemos que tener en cuenta para, poder ver la figura, ¿no? La figura interpretada como el anticristo, ¿no? Y en su corazón se engrandecerá,
¿sí? O sea, es muy altivo, es muy soberbio. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. No lo va a destruir a alguna persona terrenal, no. Dios mismo dice que lo destruirá con el espíritu de su boca en su venida, en la consumación de su reino. Y la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. ¿Sí? Guarda la visión, no trates si no la entiendes no importa, esto no es para ahora, lo que le está diciendo es, no te preocupes por saber cada detalle, con esto es suficiente, porque esto es para muchos días, esto es para, lo dijo en el versículo, desde el versículo 17 al 19, dice, esto es para el fin del tiempo, esto es para el fin de la ira, esto es para el final del tiempo. Fin es fin, hermanos. No es a mediados, fin es fin. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice aquí Daniel, ¿no?, que él contempla a este cuerno como un rey altivo, ¿no? Eso es lo que recibe como interpretación, ¿no? Un rey altivo, ¿no? Este cuerno pequeño, que ya nos habló en el capítulo 7, en la visión, en la interpretación, que surge, este cuerno pequeño de 10 cuernos de la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel. Así que este rey altivo que aparece en esta visión dice que será quebrantado no por mano humana, porque es por mano divina, es Dios mismo que lo va a destruir. Y lo dice en el libro de Tesalonicenses. Si me acompañan, por favor, Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, segunda Tesalonicenses 2:8, dice, y entonces, porque dice que no va a ser con mano humana, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Él lo va a destruir en su segunda venida, porque es la primera que ya se cumplió y la segunda, no hay más. Después viene el reino eterno, hermano. Así que no podemos agregarle a esa historia nada más. Se termina ahí la historia y comienza el reino eterno, donde ya no vamos a temer a ningún enemigo, ni a la muerte, ni a ningún otro enemigo. No habrá enemigo que nos espante, dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es así, hermanos, es así, es el anticristo a quien hace referencia en la representación del cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque tiene las características, este cuerno pequeño, del anticristo, ¿no? Y estas características nos ayudan a su identificación. En primer lugar, a este cuerno pequeño se lo describe como un hombre arrogante. Esto lo vimos en Daniel 8:10. Dice, y se engrandeció hasta el cielo. Miren, qué arrogante. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Eso es lo que quiere hacer, esa es su intención. Sacar de la faz de la tierra a esta plaga de cristianos, así la considera él, ¿no? Porque los odia a Dios, odia a su pueblo, odia a su iglesia, ¿sí? Por eso dice, las pisotea, las oprime, las persigue, ejercerá matanza, no morirán todos, morirán parte. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchos que, hermanos, el Señor nos está anunciando para que nosotros nos preparemos, para que nosotros podamos escapar cuando esto suceda. Pero hay gente que no está atenta a lo que Dios está revelando y lamentablemente los tomará de sorpresa. Dice, sin aviso, dice que destruirá mucho, porque Él aparecerá con palabras lisonjeras, ¿no? Con lisonjas, ¿no?
palabras endulzando, no se muestra al principio como lo que es. Por eso muchos serán engañados y habrá matanza, porque ignoran esto. Nosotros no debemos ignorar. El Señor Jesús ya lo dijo en Mateo 24, cuando acontezca lo que contó Daniel. El que lea, entienda, dice. Entonces los que estén en Judea, escapen, no vayan por su capa, si se olvidan de algo, vayan, refúgiense. En el libro de Isaías 26 dice, escóndete, pueblo mío, por un poquito, hasta que pase la indignación. Y nos habla de esa gran matanza que va a suceder y esa gran resurrección que sucederá luego. Alabado sea el nombre del Señor. Está todo aquí, hermanos. Todo aquí está especificado. Recordemos, hermanos, también en Daniel 8:10, que recién lo acabamos de leer, pero en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, dice que este personaje se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él quiere captar toda la atención, que no haya adoración hacia nadie más que hacia su persona. Hermanos, y este rey del que nos habla Daniel, este rey altivo de rostro, es un hombre a quien la soberbia lo corona. Y de él también nos habla Juan en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8, y nos dice lo mismo que dice Daniel, que hará guerra contra los santos. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. Él dice que este cuerno pequeño, en el capítulo 7, hablaba grandes cosas. Es el mismo personaje, es el cuerno pequeño de Daniel. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Exactamente lo mismo que dice Daniel capítulo 7. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? ¿Cuánto dice Daniel? Tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Pero miren cuánto les dio aquí la autoridad. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio, hermanos. Siempre en la misma cantidad de tiempo. Estamos hablando del mismo personaje, estamos hablando del anticristo. Y miren lo que hizo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre. Por eso dice que contra el ejército del cielo, contra el Dios del cielo. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Amén. Se lo define en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos, hermano. Él es nuestro general. Nosotros somos su ejército, hermanos, del ejército del cielo. Gloria a Dios. Por eso dice los que moran, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, escuchen bien, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es lo que hace el cuerno pequeño de la visión del capítulo 7 de Daniel. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, porque será un gobernador de alcance mundial. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vieron que las mismas características el cuerno pequeño, sí, representado como el cuerno pequeño en el capítulo 7 y representado como el cuerno pequeño en el capítulo 8, son las mismas características de el inicuo, ¿sí? Del capítulo de 2 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y también de Apocalipsis capítulo 13 que recién lo acabamos de leer. Todo concuerda, amados hermanos. Ahora, en segundo lugar, otra de las características que resalta la profecía de Daniel es el odio contra Dios y la horrible persecución de este hombre, de este gobierno, de este gobernador contra el pueblo de Dios. Dice en Daniel capítulo 8, versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur,
al oriente y hacia la tierra gloriosa. Hermanos, cuando se refiere a la tierra gloriosa, no está hablando de un pedazo de tierra. A Dios no considera a un pedazo de tierra como algo de gran estima. Este mundo va a ser destruido, así que con este mundo todos los pedazos de tierra que haya, se está dirigiendo a su tesoro especial, a sus fieles, a su pueblo. Vosotros sois templo del Espíritu de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Entonces recordemos, hermanos, que este libro contiene un género literario que es profético apocalíptico, ¿sí? La segunda parte del libro, la primera es histórica. Entonces es simbólico cuando dice la tierra gloriosa, o sea, se dirigirá en contra del pueblo de Dios, en contra de la Canaán espiritual, hermanos. Está haciendo, estos símbolos representan realidades espirituales, está haciendo referencia al Israel espiritual de Dios, a los santos del Altísimo, aquellos que heredarán el reino con Jesucristo. Gloria a Dios. Está haciendo referencia al tesoro especial de Dios. Daniel 8:10 al 12 y el 24 dice así: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y en el 24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, es algo permitido por Dios, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Dice que se enalteció de tal manera, hermanos, que se atrevió a insultar a Dios. Afrentó al Dios del cielo, quitando el continuo sacrificio. Jesucristo dice que se entregó una vez y para siempre. Ya que antes el simbolismo de que se hacía un sacrificio continuo, ya fue, eso fue sombra de lo que habría de venir. Ya Cristo vino, se sacrificó una vez y dice que es para siempre. Y nosotros mantenemos vivo este sacrificio de manera continua a través de la predicación del Evangelio, donde predicamos, donde señalamos que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos amplia entrada al reino de los cielos. La manera de poder llegar a ser salvos es por medio del sacrificio de Jesucristo. Y ese continuo sacrificio se traduce por medio de la predicación del Evangelio, su palabra, la cual el Espíritu Santo utiliza como herramienta para producir el nuevo nacimiento, hermanos. Por eso dice que tenemos que nacer de agua y de Espíritu, ¿no? Porque así es simbolizada la palabra de Dios como agua, ¿sí? Y el nuevo nacimiento no es un nacimiento físico, sino que es espiritual. Entonces dice que Él lo que hará es echará por tierra la verdad. Le será entregado el ejército y con el continuo sacrificio. Es tremendo, hermanos. Y este hombre se levantará en armas militarmente contra los cristianos fieles, ¿sí? El pueblo de Dios, su iglesia, En Daniel 11:31, miren lo que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Quitarán el continuo sacrificio y comenzarán con esa persecución, con esa matanza. Hermanos, por eso es que el Señor nos avisa para que en su momento podamos
buscar refugio. ¿A quiénes sorprenderá esto? A los que ignoran, hermanos. A los que serán engañados con sus lisonjas, con sus mentiras. ¿Saben qué? Aquí justamente dice que se levantará en armas, ¿sí?, contra el pueblo, contra el santuario. El santuario es el lugar donde mora Dios. ¿Dónde mora Dios? Vosotros sois el templo del Espíritu de Dios, mora en nosotros. Se levantará en contra de su pueblo, hermanos, y quitarán en continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora a la que se refiere Jesucristo en Mateo 24, 15 y 16, que dice: cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Es esta gran persecución que sufrirá la iglesia antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace alusión nuestro Señor Jesucristo cuando dice que los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, no es que solamente se producirá en un país, esto será en todo el mundo, esta persecución. Es algo simbólico cuando habla de Judea. Y esta huida también hace alusión a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, cuando habla de la mujer y el dragón. Dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio. El Señor nos sustentará. No nos preocupemos, hermanos. De alguna manera nosotros vamos a conseguir el alimento, vamos a conseguir, porque el Señor no desampara a su pueblo, a sus santos. ¿Y por qué tienen que huir? Porque justamente por el hombre de pecado, de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Este impío, este hombre de pecado, este hijo de perdición, así se lo define en 2 Tesalonicenses 2:3. Y este personaje odia la verdad, por eso dice que echará por tierra la verdad, será quitado el continuo sacrificio, que es justamente el que se efectiviza por medio de la evangelización, de la predicación del Evangelio. Justamente ese es el continuo sacrificio espiritual, hermanos. Los creyentes mantenemos viva la esencia del cristianismo, transmitiendo las enseñanzas de la Biblia que se aplican a nuestro diario vivir, que deben ser aplicadas a nuestro diario vivir. Bueno, el anticristo prohibirá durante este periodo la predicación del Evangelio, y eso es lo que justamente hará que el pueblo huya, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de predicar. Seguiremos predicando y viviremos el tiempo que Dios disponga. Amén. Pero siempre confiando en el Señor, porque Él nos da muchas promesas en donde dice que nos va a sustentar y nos está avisando para que nos preparemos. Bien, la tercera característica que Daniel resalta aquí en el texto es la astucia para engañar de este cuerno pequeño, porque en el 8:25 dice: y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Vemos que tiene gran sagacidad, ¿no? Él dice que hará prosperar el engaño en su mano. Es exactamente de la misma manera que se lo identifica en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12, hablando del engaño, ¿no? 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Escuchen bien: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso habla de en su mano hará prosperar el engaño, ¿no? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Sí? ¿Saben quiénes serán engañados? Los que se pierden, los que no quieren escuchar el evangelio genuino, sino el diferente. Les gustan que les digan palabras con lisonjas, que le endulcen los oídos. Ah, no, a mí me da miedo esto que están hablando. Mejor voy a otro lugar que me entretienen. No, hermanos, la realidad es esta y no podemos ignorarla. Dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad. Por esto, miren, esto es un castigo de Dios para todos los que rechazaron el evangelio genuino. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿No creyeron la verdad? Pues no crean en la mentira. Ahí tienen a este anticristo
¿Quieren la mentira? Ahí lo tienen. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es un castigo de Dios para los falsos cristianos, hermanos. Esto es tremendo. Y la idea que el texto da es que este hombre viene con palabras lisonjeras, hermanos. Y esto hará que muchos bajen la guardia, y entonces, al verlos indefensos, los atacará sin piedad y causará gran estrago. Por eso digo que la mayoría de los que morirán en manos del anticristo son creyentes que ignoran, son creyentes que están siguiendo falsas enseñanzas, creyentes que no profundizan en la palabra de Dios, que cuando estamos dando este tipo de estudios no lo quieren escuchar. Pero aquellos que sí estamos atentos, el Señor nos habló, que cuando comiencen a suceder estas cosas que tenemos que huir, que tenemos que estar atentos, que el Señor, que no importa, que dejemos todo, no vuelvas por tu capa, si tienes que huir, huye, deja todo, no vuelvas. El Señor te sustentará, nos proveerá lo que nosotros necesitemos. Amén. Entonces, y así engañará a muchos que están en cualquiera, y comenzará una de las persecuciones más violentas de toda la historia. Es algo que está profetizado ya aquí en la Biblia. Dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. ¿Sí? A causa de la prevaricación del Evangelio, a causa de la gran apostasía que se va a estar viviendo en esos momentos. Imagínense ahora todas las cosas que estamos viendo y esto va de mal en peor. Así que cuando los transgresores, dice, lleguen al colmo, se levantará el rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y Dios usará justamente a este personaje como un instrumento de castigo para los rebeldes de su pueblo. El juicio comienza por la casa de Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nadie os engañe, porque Él nos avisa todo de anterioridad. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá el Señor en su segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿sí?, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para aquellos que dicen, no, yo no voy a estar acá cuando aparezca así, a menos que te mueras antes de que aparezca. Pero sí, la iglesia estará atravesando este momento y será perseguida. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren qué clara que es la palabra de Dios, ¿no? Ahora vemos las características, repasemos las características. Las características son que es un hombre soberbio, blasfemo, perseguirá con saña al pueblo de Dios, usa el engaño para lograr sus fines, surgirá en el auge de una gran apostasía y prevaricación. Y con respecto a Daniel, capítulo 8, versículos 13 y 14, dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo será esta persecución, en otras palabras, ¿no? ¿Hasta cuándo este cuerno pequeño pisoteará a tu pueblo, Dios, ¿no? Él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bien, este tiempo, 2300 tardes y mañanas, lo que está representando es un tiempo limitado, hermanos. No tratemos de buscar para todo. ¿Y esto entonces qué quiere decir? Porque en realidad lo importante ya lo sabemos. Que se levantará un rey altivo, que vendrá contra la iglesia, que echará por tierra la verdad, y prohibirán predicar, pero que el Señor nos sustentará en medio de toda dificultad, que no tengamos miedo, que cuando esto suceda, esto es el anuncio de que muy pronto ya el Señor va a hacer su aparición y todo ojo lo verá y nos rescatará. Entonces lo más importante es esto. Con respecto a este tiempo que aquí se manifiesta, es un tiempo limitado. Quiere decir que esta persecución es permitida por Dios, pero limitada hasta un tiempo establecido por Dios, que ya lo sabemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tanto en el Antiguo Testamento, aquí en Daniel, lo vemos el tiempo, que dice tiempo es la mitad de un tiempo, también lo vemos una y otra vez
refiriéndose a esa persecución por 42 meses, por 1260 días en el Apocalipsis. Así que lo que tenemos que saber es que va a ser por un tiempo limitado, esto no es eterno, es una persecución por un tiempo que está establecido por Dios. Así que el sartén por el mango lo tiene nuestro Señor, nosotros no tenemos que temer. Ahora, para finalizar, vamos a ver la reacción de Daniel ante esta visión que está en Daniel capítulo 8, versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. No la entendía. ¿Ustedes están notando lo que está diciendo aquí? Él, Daniel, que recibió la visión, dice que no terminaba de entenderla completamente. Hay cosas que, por supuesto, aquí están reveladas tal cual, la interpretación está aquí, pero hay cosas que no terminaba de entender. Él no la entendía, así que no te preocupes si hay cosas que no entiendes. Yo específicamente todo, absolutamente todo, tampoco lo entiendo, pero lo esencial, el Señor lo manifiesta para que lo podamos entender, hermanos. Y noten que Él tuvo esta visión, pero no dejaba de trabajar. Hay gente que dice, Él trabajaba para el rey. Hay gente que dice, ay, pero yo no tengo tiempo para trabajar para el Señor porque yo tengo mi trabajo. No, hermano, no es excusa. Yo también tengo mi trabajo secular, mi esposo, pero tenemos que poder llevar adelante tanto nuestro trabajo secular como nuestro trabajo espiritual. Nosotros nos debemos a nuestro Dios. Él, aunque estaba enfermo, aunque se sentía quebrantado por todo lo que estaba viendo, él seguía sirviendo secularmente al rey. Y él nos está mostrando aquí que había cosas que no entendía, hay cosas que recibió la interpretación, pero hay cosas que no entendía. No importa. Lo importante, hermanos, lo central, lo que Dios quiso mostrarnos para que no ignoremos, lo sabemos. Alabado sea el nombre del Señor. Él entendió lo principal de la visión, que los reinos humanos, o sea, respecto a los reinos humanos de alcance mundial, eso lo entendió. También entendió que Dios estaba mirando todo y pasando juicio de todo. También entendió la persecución de los fieles, la consumación del reino del Mesías, donde si perseveramos en fidelidad hasta el final reinaremos junto con Él en este reino eterno. Esto es lo que tenemos que entender de esta visión y no hace falta más. ¿Y qué aprendemos de la reacción de Daniel? Dos cosas. Una, que él estaba preocupado por el futuro del pueblo de Dios, ¿no? Y un ángel le hace saber expresamente las cosas que ocurrirían al final del tiempo. Sabemos que está hablando del final del tiempo, del fin de la ira, del fin de la ira. Porque Dios está irado, está mirando desde el cielo todas las cosas que están pasando, pero al fin de la ira va a suceder esto. Lo dice claramente. Y lo repite, esto es del fin del tiempo, esto es del fin de la ira, esto es el fin del tiempo, esto es para muchos días. Aún en su primera venida, Dios habló de la profecía de Daniel como futura también, hermanos. Entonces, le dice, guarda la visión porque es para muchos días, en el versículo 26. Entonces Daniel sabía que él no pasaría por esa situación, él lo sabía, pero aún así se turbó hasta el punto de enfermarse. Este hombre se identificaba con el sufrimiento de ese pueblo redimido de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo. Se identificaba. Él se preocupaba por el futuro del reino de Dios. Ahora, ¿tú te estás preocupando por esto que sucederá, por las generaciones que vendrán? ¿Estás preocupándote por tus hijos? ¿Estás tratando de desarrollar en ellos esta piedad? Es algo que debemos tener en cuenta, hermanos. Debemos transmitir este mensaje para que otros también sepan lo que vendrá, para que este mensaje siga siendo transmitido hasta que llegue ese momento, para que no estén ignorando las personas que tengan que atravesar esa situación, seamos nosotros o sean otros. Es necesario que la gente sepa. Dios es veraz. Él nos cuenta todo esto para que nosotros podamos cobrar ánimo en medio de cualquier turbulencia, de cualquier aflicción. Esto es un mensaje de esperanza, hermanos, porque
así como lo que se cumplió punto a punto, por punto, con detalle, también se cumplirá lo restante de las profecías, hermanos. Pero esto también debe llenar de temor a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, que aún no se han convertido a Cristo. Porque así como estas profecías se cumplieron, también las advertencias de Dios se cumplirán. No juguemos con Dios, hermanos. Esto es algo que nosotros debemos realmente prestar mucha atención. Gracias, hermanos queridos, por acompañarme en cada uno de los estudios. Sigamos avanzando en el estudio y sigamos transmitiendo este mensaje. Debemos capacitarnos para cumplir nuestra misión. Este trabajo se hace en equipo. No es solo de los pastores la predicación. Los pastores están para capacitar al pueblo para que cumpla su misión, que es hacer discípulos a las naciones. Que el Señor nos bendiga.